De regreso junto a ustedes, ahí pensando todavía en las empanadas que nos estaba hablando Chanchihuahua en el bloque anterior. Qué rico comerse una rica empanada ahora para 18. Sin embargo, ya estamos en otra parte del programa y fíjese que estamos con una invitada que nos va a hablar de alguna manera las maneras exactas, correctas de poder instalar una casa en un lugar en que no nos veamos afectados por la lluvia, por los ríos, por el clima, muchas veces tan complejo que tenemos en nuestro país. Estamos con María Victoria Soto, quien es geógrafa de la Universidad de Chile. ¿Cómo está María Victoria? Muy bien, Primero, gracias por aceptar la invitación, porque yo sé que usted tiene una agenda también bien compleja muchas veces. Sin embargo, ¿por qué le insistí tanto en que viniera? Porque estamos constantemente viendo que en Chile, de hecho, uno de estos temas icónicos en este minuto de la situación es lo que pasa con el edificio Kandinsky en Viña del Mar, ¿cierto? Estas situaciones que uno hace una casa. A todos, María Victoria, nos cuesta un esfuerzo tremendo en la vida tener una casa propia. Sin embargo, muchas veces se logra y que se desborda el río que está al lado o cae una lluvia torrencial. ¿Por qué en Chile tenemos ese problema de manera tan seguida? Tenemos que pensar primero que nada que nosotros vivimos en un país de montañas, ¿ya? De montañas que drenan directamente al Océano Pacífico. Ajá. O sea, vivimos en cuencas, en laderas, en valles, entre cerros y en el mar, ¿ya? Principalmente. Y en ese sentido, entonces, nosotros hemos sufrido durante los últimos 12 años esta hiper mega sequía, que nos hizo olvidar lo que era la naturaleza real de lo que es la condición climática de Chile central, centro-sur, con inviernos lluviosos, con inviernos extremadamente lluviosos. De hecho, ahora hablamos a causa del cambio climático y de los pulsos climáticos de eventos extremos. Entonces nosotros tuvimos ahora en junio y en julio eventos similares a los que decimos que ocurrieron en los años 80. Pero que ocurrían en los 80 y antes de los 80. Entonces como los 80 es como la última vez que tuvimos noción de aquello. Y eso significa entonces que nosotros tenemos que reconocer cuáles son los espacios en donde drenan los ríos, los esteros, los canales, las quebradas. Y luego en el litoral, cuáles son también los territorios que están sujetos a marejadas, a bravezas y a tsunamis. Y bueno, y lo de la duna fue un evento que era esperable que pasara en algún momento, porque esa duna no es una duna cualquiera, es una duna que tiene al menos 2 millones de años, es una duna nueva en términos geológicos, no está convertida en roca, sino que es arena. Y la arena, bueno, sufre procesos de licuefacción, de socavamiento, de erosión, y que fue lo que se generó ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que identificar cuáles son los lugares en donde hay una dinámica natural, ¿ya? Que va a ocurrir con un periodo de retorno que a lo mejor no conocemos, que puede ser 50 años, pero al cabo de 50, 60 años o 30 años, ese río, esa ladera, esa línea de costa, ese humedal va a volver a activarse. Y eso es lo que aparentemente no hemos hecho durante este periodo. O sea, se podría resolver eso de la duna, pero va a volver a tener algún problema en algún momento igual. Es que la duna no es un lugar apto para construir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque lo que usted me dice yo lo entiendo. Construimos en lugares no aptos, en lugares peligrosos, pero ¿cómo se puede resolver eso? ¿Cómo tenemos que ir haciéndolo? Bueno, la manera de hacerlo pasa por los instrumentos de planificación del territorio, por la gestión territorial de los riesgos de desastre. Es decir, los gobiernos locales de los municipios, los gobiernos regionales, tienen que tener sus planos
de riesgo, sus planos reguladores, los que regulan el uso del suelo, debidamente actualizados, y en donde tienen que identificar las áreas no aptas para la vivienda. ¿Y eso lo hacemos en Chile antes de decidir en qué lugar se instala? Imagínense lo que pasó en Curicó, esta constructora ligada a Galilea. ¿Quién va a decir que una casa que está supuestamente bien hecha y todos se inundaron y quedó la escoba igual? El caso de Curicó no lo tengo bien claro, pero me parece que hay un conflicto entre el edil anterior y el actual, porque me parece que el actual no hizo recepción de la edificación, porque aparentemente no estaban circunscritos a las áreas delimitadas por el instrumento de planificación. Creo, pero lo que quiero decir es que es muy importante que exista esa delimitación de hasta dónde se puede construir o no, y que esa delimitación sea actual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay pequeñas ciudades, localidades más chicas, que tienen instrumentos de planificación de hace 20 años, que no han sido actualizados con las metodologías actuales. Yo no digo que estén mal hechos, pero que necesitan ser actualizados y remirados a la luz de los eventos futuros. Ok, o sea, la gente en este minuto, quien vaya a comprar una casa, quien vaya a poner con una constructora algún lugar de vivienda, primero tiene que ver todo. Si es realmente un lugar apto, porque siempre estamos con el tema, se nos cayó el cerro encima en un aluvión, si no, la lluvia rompió el otro cerro, si no, el tema del terremoto y que después viene el tsunami, si no, está el incendio. Entonces, finalmente la gente muchas veces construye las casas en donde le parece, en donde hay más linda vista, en donde estoy en la punta del cerro y mi casa va a ser más exclusiva que no sé qué cosa. No es así. No es así, porque los instrumentos de planificación del territorio a nivel de municipio, a nivel de, por ejemplo, de planes reguladores intercomunales, establecen cuáles son las áreas susceptibles de ser usadas para vivienda, para industria, para servicios, instalaciones críticas, establece las densidades, las alturas, todo. ¿Y qué pasa que se hace igual? Es porque el instrumento de planificación, leas un plan regulador comunal, no ha sido actualizado o puede haber sido vulnerado. Y ahí yo no me atrevería a decir dónde ocurrió aquello. Claro. Entonces ha sido vulnerado, qué sé yo. Ahí en el medio también, no lo dice usted, lo digo yo, ahí en el medio también casos de corrupción comprobados, casos de cambio de suelos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estamos planificando de alguna forma un lugar, ¿qué características diría usted que tendría que tener? Por ejemplo, a más de 1 kilómetro del río, ¿cómo es eso? Claro. Mire, ahí que es importante esa pregunta, porque nuestros ríos vienen de cordillera a mar. Ya. Y de cordillera a mar, si usted sigue un río, el río va cambiando su forma. Por ejemplo, el río Maule, ¿no es cierto? Las inundaciones que hubo en Constitución. Era esperable que ello ocurriera. ¿Por qué? Porque en el Maule se recibe, en la desembocadura, se recibe toda la lluvia y la masa que ha precipitado y que ha escurrido en la cuenca. Por lo tanto, el área de desembocadura del Maule debiera estar preparada para estos eventos extremos. El tema es que ahora, Karim, estamos hablando de eventos extremos. No estamos hablando de una precipitación neutra, normal, entre comillas, se fija, sino que de eventos extremos. Y estos son los eventos extremos que debiéramos esperar hacia el futuro, y no estamos preparados para esos eventos extremos. Porque, por ejemplo, si usted me dice 100 metros del lecho del borde de un río, depende de qué río, depende de qué sector del río. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo estar en la zona de desembocadura de un río que estar en la parte media de ese mismo río. ¿Se fija? Entonces, esas son las particularidades de un territorio que hay que trabajar
casi a nivel local para ir estableciendo. ¿Por qué? Porque usted tiene puentes, tiene localidades rurales que han sido muy afectadas, y luego tiene las ciudades, luego tiene las áreas de expansión de las ciudades, medias desregularizadas, ¿se fija? Las parcelas de agrado, que eran antes territorios rurales. Entonces, eso es una pregunta que tiene que ser respondida de aquí en adelante haciendo los nuevos mapas de riesgos. A ver, María Victoria, entonces ¿esto implicaría primero más inversión? Sí, claro. Sí. Sin duda, en estudios y en mitigación. Y en mitigación con obras de ingeniería potentes. Potentes. ¿En Sí. Chile estamos preparados? No me meto en el presupuesto de la nación. No, pero tenemos las capacidades profesionales, digamos, para hacerlo. Absolutamente. ¿Piensa usted que Chile tiene la edificación sismo resistente mejor del mundo, solamente comparable con la de Japón? Nuestra capacidad humana, profesional, es de alto estándar. Sin lugar a duda que lo hay. Ahora, en esta parte habría que invertir más, obviamente, ¿cierto? En mitigación, pero ¿esto terminaría haciendo subir un poco más los precios de las viviendas? Digamos, terminaría como dejándose un poco de lado eso de hacer una cosa a la rápida. Lo que pasa es que cuando usted compra una vivienda, como me decía, usted como periodista no tiene por qué saber de mecánica del suelo. Claro. ¿Ya? Usted no tiene por qué saber que esa duna se va a venir abajo si ahora, por ejemplo, que está mojada, que está llena de agua, y hubiese un terremoto de unos 7 grados, ahí podría ocurrir teóricamente un proceso de licuefacción del suelo y toda esa arena se desmoronaría. ¿Se fija? Entonces usted como periodista no tiene por qué saber esa parte. Y eso es el mandato del instrumento de planificación del territorio, que es el plan regulador comunal a nivel local, a nivel intercomunal, a nivel regional. ¿Se fija? Pero eso es una garantía que lo da el gobierno regional. No tiene por qué incidir en la especulación inmobiliaria. Y ahí usted debiera invitar a alguien para que le hable de la especulación inmobiliaria, porque ese es otro tema. ¿Se fija? Que no debiera por qué repercutir en el precio de una casa, porque se supone que usted está comprando una casa que es segura. Claro. Y usted no puede pagar menos por una casa que se va a inundar o más por una casa que no se va a inundar, ¿se fija? Perfecto. Ahora, ¿por qué, María Victoria, los planos reguladores de las ciudades siempre van como atrasados? Sí, eso es un tema muy complejo de la institucionalidad y de la gobernanza de los territorios. Un plan regulador comunal tiene muchos estudios, es muy complejo y a veces demora muchos años, demora 4, 5, cuando 6 ya han cambiado las condiciones climáticas y eso. Cuando fíjese que no tanto las condiciones climáticas, cuando usted dice esta área es área de riesgo y usted la va a ver y ya está toda construida. Claro. ¿Qué hace ahí? ¿Se fija? Claro. El instrumento de planificación entonces es extemporáneo a la realidad del territorio, porque demoró tanto en el proceso de que fuera decretado que ya el territorio siguió creciendo de manera orgánica. Claro. A ver, y por otro lado, María Victoria, cuéntenos un poco, ¿por qué también normalmente, o sea, por ahí me soplaron que usted también sabía de eso, ¿por qué normalmente cuando hay una lluvia, por ejemplo, todo el mundo dice, oiga, hay una sequía tremenda, pero hay una lluvia y se inunda? No es que se mojó el terreno y quedó fértil y quedó. ¿Por qué pasa eso con nosotros? Porque estamos hablando de los lechos de los ríos. ¿Ya? Los lechos de los ríos en Chile, centro norte, centro sur, en el valle, son enormemente anchos. Tienen a veces hasta 1 kilómetro o un poquito más de ancho, ¿ya? Y esos ríos entonces teóricamente funcionan solamente en el invierno, y en el verano bajan considerablemente su caudal y quedan con 1 o 2 canales activos. Pero durante estos 12 años de mega sequía, nosotros vimos cómo esos canales quedaron cada vez más disminuidos. Y
los terrenos aledaños se fueron consolidando en términos de que aparecía vegetación, aparecieron árboles, álamos, sauces, todo lo que te quiera, y generó la falsa impresión de que esas no eran áreas de inundación. ¿Ya? Y a eso entonces se le agrega el uso, por ejemplo, de poblaciones informales, loteos que no sé cómo se hicieron dentro del lecho del río, agreguémosle las obras de extracción de áridos y todos los usos que no debieran existir dentro de ese lecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que se inundó un terreno es excepcional, no, claro. Se inundó el lecho del río que antes del año 80 se inundaba todos los inviernos o los inviernos lluviosos. Y ahora alguien fue y construyó porque lo ve seco hace tiempo. Claro, porque se ve seco hace tiempo. Inclusive hubo una entrevista en la televisión de un poblador que decía, ¿por qué hacen ese puente tan ancho si el río es más angosto? No, el canal es angosto, pero el cauce del río era mucho más amplio y ahora vimos cómo los ríos retomaron esos cauces. Pero fíjese que no a la manera como hubo para el Niño del año 82 y del año 87. Lo recuerdo. Fue peor todavía. Lo recuerdo. Mucho más. Lo recuerdo, yo era un niño y me acuerdo que la televisión lo mostraba y era tremendo lo que pasaba. Exacto. Ahí donde está esa imagen que cae un auto al río. Exacto. Sí. Y esa imagen del auto es muy icónica porque eso era un relleno artificial, se le había quitado cauce al río y el río retoma entonces en todo su lecho. ¿Y qué es lo que ha pasado durante estos 30 años, que como las precipitaciones han ido disminuyendo y la expansión inmobiliaria ha ido creciendo, se han ido haciendo obras en el terreno que no son adecuadas, como por ejemplo rellenos de cauces, luego rellenos de quebradas. Y sobre esas quebradas que están rellenas se construye o se hacen jardines, y luego viene el agua y arrasa con todo. María Victoria, ¿y eso también podría estar dentro de un plano regulador? Pero sin duda. Ya. Eso tiene que estar mapeado en un plano regulador. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, para este verano? En materia de este tipo de cosas. Bueno, este verano yo no soy experta en incendios. Este verano debiéramos pensar que hubo mucha precipitación, por lo tanto ya está todo muy verde, ¿no es cierto? Debiera haber más combustible, por así decirlo. O sea, hay mucho pasto en las laderas. Y podríamos pensar que va a haber una mayor susceptibilidad a incendios forestales, que como bien sabemos son provocados, ¿no es cierto?, intencionalmente o accidentalmente, no son por generación espontánea, ¿ya? Pero sí, debiéramos pensar que va a haber más combustible. Y también debemos pensar que va a haber alta temperatura total. Me parece que esa es la previsión de este invierno. Sí. Perfecto. ¿Qué recomendaría usted para poder de alguna forma estar de la manera más tranquila en un país como el nuestro? Lo de la regulación, ¿verdad? Es vital. Sí, aquí lo fundamental es la gobernanza de los territorios, la gobernanza a nivel de cuencas, no a nivel de comunas aisladas, sino que de comunas que estén insertas en un mismo sistema natural que es la cuenca. Y ahí entonces aparece el tema de la gestión integrada de cuencas y la gestión integrada del litoral, porque esa cuenca drena a la costa. Lo vimos en Licantén y lo vimos en el Maule. Sí. Entonces, claro, todo lo que pasa en la parte alta y media de la cuenca va a impactar en el área de desembocadura. ¿Se fija? Entonces ahí es donde hay que tener también una gestión integrada de la costa. ¿Podríamos esperar, por ejemplo, también situaciones tremendamente complejas si es que lloviera en el norte? Sí, claro.
Si llueve en Arica, en Iquique, en Antofagasta. No sé cómo es aquello. Si hubiesen precipitaciones que estuviesen, porque existen las precipitaciones, pero en la alta montaña, Claro. asociadas al mal llamado invierno boliviano, Sí, ¿se fija? sí. Pero distinto es si hubiese alguna condición climática excepcional, que no conozco cuál sería su origen, que afectara a los valles y la costa, sería efectivamente un desastre, como lo que ocurrió en Antofagasta el año 92-91, ¿se fija? O lo que ocurrió con las bajas segregadas del año 2015 y 2017 en la zona de Atacama y hasta Coquimbo, ¿ya? Que Yo fueron recuerdo eso eventos igual. Fue potentes, fuertísimo. enormes, claro, con precipitaciones no esperadas para la región. Sin embargo, usted dice que sí podría haber solución respecto a esto con una buena planificación. O sea, ese tipo de eventos son tan extremos que la planificación tiene también ciertos límites, sobre todo en un territorio que está ya construido. ¿Se fija? Claro. Eso es fácil entre comillas, hacerlo en territorios no construidos. Donde tenemos territorios construidos, Ya. tenemos que hacer esa identificación y luego generar todas las obras de mitigación, que son obras estructurales de ingeniería de alto estándar. Ok. María Victoria, gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Gracias por haber venido. Gracias. Y ustedes sigan junto a nosotros, vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vayan.